Hola Ina, muy buenas noches a todos. Hola Gala, yo te tengo aquí, perfecto. Voy a dejar un par de minutos como siempre para que os dé tiempo a entrar, para que le dé tiempo a Gala a conectarse también, a irse preparando. Como siempre os recuerdo que os invito a que le deis muchísimo cariño a este directo a través de los corazones. Muy buenas noches a todos los que os estáis conectando ahora. Os invito también a que comentéis, a que dejéis todas vuestras dudas a través de la cajita de información que tenéis aquí abajo. Y para los que estéis llegando tarde o os tengáis que ir, os recuerdo que tanto este directo como todos los que venimos haciendo este año están colgados en nuestro Instagram TV. ¿Vale? Yo creo que ahora sí tengo a Gala conectada. Voy a ir empezando mientras os vais conectando. Yo me presento, soy Alba Ubalde y formo parte del equipo de comunicación de Matermap. Matermap, para los que no os conozcáis, es esa aplicación móvil gratuita que pretende hacer la vida más fácil a las familias a través de nuestros mappers, que son esos establecimientos que pretenden ayudar con todas las necesidades de vuestros niños y de vuestros bebés con total tranquilidad. Y hoy estoy aquí en un directo más, un directo en el que hablaremos de las enfermedades de transmisión sexual. Ayer hablábamos precisamente de una de ellas, hoy hablaremos un poquito de forma más general con la experta en el tema y la ginecóloga Gala Melgar. La tengo por aquí ya conectada. Que tiene un poco mala conexión, nos recibe desde muy lejos hoy, ahora nos contará. Hola Gala. Hola, qué bien buenas. que te tengo ya aquí. Voy a intentar no cortarte mucho porque es verdad bueno, ahora lo explicarás, pero estás en Pakistán, estamos un poquito lejos y la conexión es un poco difícil, pero voy a intentar hablar pausadamente para que no nos interrumpamos. Así es, vamos a intentar, vamos a ver si la conexión llega. Estoy ahora en un proyecto de cooperación en Pakistán, estaré aquí por 3 meses, pero bueno, para los que no me conocéis, soy Gala Melgar, ginecóloga. Normalmente trabajo en el Hospital Comarcal de Laredo y soy fundadora junto con otros 3 miembros del proyecto de Aula Ginecología, que para los que no lo conozcáis es un proyecto que tenemos en el que explicamos mediante vídeos cortos algunos aspectos de la especialidad de ginecología para sanitarios de la salud que quieran formarse y también para pacientes. Tenemos una página web y también un perfil en Instagram. Bueno, se está conectando ahora gente, nos está saludando. Gala, yo de verdad agradecerte muchísimo que nos hayas recibido, que para ti son, no sé, las 11:30 creo que son de la noche, es súper tarde para ti. De verdad que muchísimas gracias. Como dices, te pillamos en medio de un proyecto chulísimo que me gustaría que nos contaras, porque lo que me puedas contar, ¿no? Pero un poquito lo que hacéis allí en Pakistán, que me has contado cosas muy interesantes. Bueno, pues en general los proyectos que se desarrollan aquí son proyectos de maternidad en los que se atienden pues gran número de partos. Concretamente en este hay entre 600 y 700 partos al mes y sobre todo enfrentamos pues emergencias obstétricas de la población que está más desfavorecida o que tiene menos acceso a recursos sanitarios. Así que bueno, ¿qué te voy a contar? A mí esto me encanta, me apasiona y por eso me dedico a esto. Pero también la ginecología en nuestro mundo tiene sus grandes aplicaciones y también me gusta igualmente. Oye, pues además de tenerte hoy aquí y hacer este esfuerzo que decimos, que no sé si tienes jet lag o no, pero seguro que como poco, agradecerte también pues esta labor que estás haciendo, que dices que te vas a quedar 3 meses y que me consta que no es la primera vez que lo haces y que estás como muy activa en estos proyectos tan de cooperativa, ¿no? Yo creo que vamos a empezar ya, si te parece. Vamos a hablar hoy del tema de las enfermedades de transmisión sexual. Si quieres, empezamos por el principio y me explicas un poco qué son las ETS. La verdad es que cuando se planteó este tema nos pareció muy interesante porque efectivamente las enfermedades de transmisión sexual son un problema de salud a nivel global, a nivel mundial, nos afectan a todos. Podemos decir que hay 350 millones de mujeres al año que se van a infectar de nuevo, de las que son más frecuentes, que son la sífilis, el gonococo, la clamidia y la tricomona. Vamos a tener unos 500 millones de mujeres portadoras de virus herpes simple y también unos 290 millones de mujeres portadoras del virus de papiloma humano. Así que es un problema global que no solo afecta a las mujeres, sino a sus parejas y además va a influir en la manera en que ellas viven su vida sexual y en muchas ocasiones va a tener una repercusión reproductiva posterior, además de los riesgos que pueden afectar a los bebés en el momento del parto. Por eso es muy importante detectarlas, tratarlas y cuidarse para intentar prevenirlas.
Como dices, es un tema bastante grave en la medicina. Supongo que afecta, como dices, a muchos sectores de nuestra vida y uno de ellos, el más grave quizás, es la infertilidad, ¿puede ser? Así es, por eso es tan importante. De hecho, en el primer mundo en donde estamos trabajando nosotros habitualmente, las infecciones de transmisión sexual tienen mucha importancia porque tienen una fácil diseminación. No nos damos cuenta, en muchas ocasiones son asintomáticas, así que vamos a estar contagiando estas enfermedades y nuestras parejas, si estamos cambiando, van a ir transmitiéndolas por sí mismas. Así que tiene una evolución muy, muy rápida, así que tengamos un claro control. También nos cuesta mucho saber cuál es la prevalencia de estas enfermedades, puesto que, como en muchas ocasiones es asintomática, no vamos a tener un diagnóstico claro y el riesgo es ese, que vamos infectando, infectando, infectando y al final lo que nos llega son pues, las mujeres que ya tienen síntomas y que en muchos casos es una enfermedad inflamatoria pélvica que va a derivar en esterilidad. Nos dicen desde aquí grabarlo, porfa. Por supuesto, se va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestro Instagram, como siempre, donde lo podéis ver entero, lo podéis repetir y ver una y mil veces las que queráis. Gara, me gustaría preguntarte también, bueno, tengo que destacar que es tu primer directo, o sea que de verdad no te puedo decir más gracias porque te estoy agradecida, de verdad, sé que es, bueno, es que lo voy a repetir para los que estén aquí, se estén conectando ahora, creo que son las 12 de la noche casi para ti, o sea que Gala, de verdad, muchísimas gracias y te lo extiendo desde parte de todo el equipo de Mastermap. Espero que no se me corte la conexión ahora. Nos hacía mucha ilusión hacer un directo con vosotros, sí. Espero que no se me corte la conexión. Si se me corta, tengo a alguno de mis compañeros por ahí y retomará el hilo y continuará él, pero bueno, vamos a intentarlo. Exacto, vamos a seguir. Si no, tenemos a Juan aquí para que se conecte rápido si perdemos a Gala, que yo espero que no y seguro que no. Gala, vamos a seguir entonces con el tema. ¿Cómo podemos, estabas contando antes, pues un poco la gravedad, ¿no?, de todo lo que puede ocasionar contraer una enfermedad de transmisión sexual? ¿Cómo se pueden prevenir? Pues la principal manera de prevenirlas es con preservativo. Los métodos barrera son los que nos van a ayudar a prevenir estas enfermedades. Es verdad que el preservativo no va a prevenir un 100% ninguna de las enfermedades de transmisión sexual, puesto que muchas tienen una infección que es de campo. Con que haya un contacto, no es necesario ni que exista una penetración. En muchas ocasiones, con que haya un contacto es suficiente para que se produzca una infección de transmisión sexual. Entonces, el preservativo va a ser la primera barrera. Después tenemos algunas otras medidas, como por ejemplo la vacunación. La vacunación del virus del papiloma humano nos puede ayudar. La vacunación frente a virus que pueden causar patologías hepáticas como la hepatitis B. Y luego también algunos programas de prevención. Por ejemplo, el programa que hacemos de detección de cáncer de cuello de útero, que nos va a ayudar a prevenir esta patología derivada del virus del papiloma humano. También en las embarazadas hacemos algunas determinaciones. Se determina el VIH y la sífilis para poder hacer un tratamiento en estas pacientes y evitar la transmisión vertical. Y luego también tener una adecuada salud vulvovaginal, no hacer duchas vaginales para intentar preservar la flora vaginal, no utilizar jabones abrasivos, sobre todo esto para preservar la flora vaginal, que va a ser nuestra barrera defensiva natural contra los agentes externos. Y nada más. Y luego, si nos han diagnosticado de alguna enfermedad de transmisión sexual, es súper importante hacer el tratamiento durante todo el tiempo que nos han pautado, puesto que hay veces que mejoramos mucho al principio, lo dejamos a medias y ahí está el riesgo de poder mantener luego una infección persistente. Y va a haber muchas ocasiones en las que, por supuesto, vamos a tener que avisar a las parejas sexuales que hemos tenido y tratarlas a ellas también. ¿Vale? En este caso sería también una medicina preventiva, puesto que esas personas tal vez no vayan a manifestar la enfermedad, sin embargo va a protegerlas a ellas y a las personas con las que ellas tengan relaciones sexuales. Ayer hablábamos también en un directo sobre el virus del papiloma humano, una de las enfermedades de transmisión sexual quizá más comunes o más populares, y destacaba también la ginecóloga la importancia de la flora vaginal, ¿no? Y cómo sin quererlo, con el día a día, nos la cargamos y es contraproducente para prevenir, como bien has destacado ahora, las enfermedades de transmisión sexual. Quizá me desvío un poquito del tema, Gala, pero ¿cómo podemos cuidar esa flora?
Precisamente así, evitando las duchas vaginales, que lo que hacen es meter una sustancia dentro de la vagina, se llevan, es verdad que se llevan bacterias, pero también se llevan la flora, que está hecha de lactobacillus y de bacterias buenas, por así decirlo. También utilizando ropa interior que no sea sintética, sino que sea de algodón, ¿vale? Intentando evitar que haya una humedad persistente, intentando evitar los salva-slips, todos los tejidos, todo lo que sea sintético y esté en contacto con la vulva, todo eso va a evitar la transpiración y va a hacer cambios en la flora vaginal. Sí que hemos visto que en mujeres que son muy tendentes a las infecciones vaginales, a veces la utilización de copa menstrual durante la regla, en vez de la utilización de tampones o la utilización de compresas, también ayuda a mantener la flora, puesto que la copa ni absorbe nada ni desprende nada. Vale. Y esas son algunas de las maneras que nos pueden ayudar. También es verdad que la alimentación va a poder influir también en la flora y en la predisposición que tenemos a las infecciones, sobre todo en la cándida y en las vulvovaginitis. Todo lo que sean, si tenemos una dieta muy rica en azúcares o si tomamos mucho gluten, que es inflamatorio a nivel de todo el cuerpo, o también una dieta rica en lácteos o levaduras, pues se ha visto que puede afectar un poco a esta inmunidad. Esto no está científicamente probado, lo de la dieta, pero sí que hemos visto que mujeres que tienen mucha tendencia, pues puede ayudar junto con el tratamiento y otras medidas. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que nos lo apuntamos todo porque nunca está de más saber estas cosas, me parecen súper interesantes. Gala, para entrar un poquito más en el tema, ¿cuáles serían las enfermedades de transmisión sexual más comunes hoy en día? La más frecuente a nivel mundial es el virus del papiloma humano del que hablasteis ayer. Luego, dentro de las bacterianas vamos a tener la clamidia, el gonococo, la sífilis y dentro de las no víricas más frecuentes va a ser la tricomona. Y luego de las víricas más frecuentes, el virus herpes simple junto con el virus del papiloma humano. Es bastante difícil saber la incidencia real, por lo que te decía de que en muchas ocasiones es asintomático y nos cuesta saber cuál es la incidencia o cuál es la prevalencia real en la población. Pero de lo que detectamos, estas son las más frecuentes. Porque ¿qué porcentaje hay? Ya sé que me has dicho que un porcentaje muy alto se escapa porque son asintomáticas, pero ¿qué porcentaje tenemos entre la población? Pues el virus del papiloma humano, dependiendo de las edades, es que varía muchísimo. Puede llegar hasta un 80% de prevalencia en grupos que son por debajo de 25 años. En general, lo más frecuente va a ser mujeres que tienen menos de 25 años y que tienen prácticas sexuales de riesgo, que son haber tenido o tener muchas parejas sexuales y, sobre todo, tenerlas sin protección, que es lo que decíamos del preservativo. Pero la prevalencia real es muy difícil saberla y, sobre todo, varía según los grupos de edades, según los grupos de riesgo y también según la bacteria, o el agente infeccioso. Y Gala, una pregunta que se hacen muchos, o quizás hay muchísimas dudas sobre esto, es cómo se transmiten. Si es solo por penetración o se puede contagiar de otra forma. Se llaman enfermedades de transmisión sexual porque se transmiten vía sexual. Y es verdad que cuando existe penetración, pues se inocula el agente y puede presentarse más en vagina, en cérvix y, bueno, lo que decíamos. Pero hay muchas enfermedades de transmisión sexual que se van a transmitir justo con el contacto. Con que haya una lesión activa en genitales que contacta con la mucosa o con la piel de la mujer, se puede producir una infección, un contagio de esta transmisión de la enfermedad sexual. No es necesario que exista la penetración. Por eso, la utilización de preservativo va a prevenir muchos casos de enfermedad de transmisión sexual, pero no podemos decir que un 100%, precisamente porque no cubre toda la piel del pene y porque además se puede transmitir de estas maneras, mediante el contacto. Vale, perfecto. Pues aclarado esto, yo creo que ahora sí vamos a hablar de algunas de las, hay muchísimas, pero vamos a hablar de algunas que queremos destacar hoy aquí, algunas de las ETS. Yo tengo por aquí apuntado la vulvovaginitis, que bueno, entre ellas se encuentran la bacteriana, la tricomona, como has dicho, la cándida. Háblanos un poquito de ellas y un poco qué características se destacan de cada una. La vulvovaginitis bacteriana y la cándida son dos infecciones vaginales muy, muy frecuentes, pero no se consideran enfermedades de transmisión sexual. Sí sabemos que son más frecuentes en mujeres sexualmente activas, porque cuando las mujeres tienen varios compañeros sexuales o incluso un compañero sexual y llevaban mucho tiempo sin tener relaciones, cambia la flora vaginal. Entonces, como cambia la flora vaginal, cambia la barrera defensiva y aumenta la predisposición de esa mujer a tener infecciones como las vulvovaginitis pues bacteriana o candidiásica.
no son lo mismo. En la bacteriana van a proliferar algunas bacterias y la mujer va a presentar pues, un flujo maloliente y disconfort vaginal y el tratamiento es distinto. Y en la cándida lo que va a notar la mujer es un flujo blanquecino grumoso con principalmente mucho picor, ¿vale? Y el tratamiento va a ser distinto del de las bacterianas, sobre todo porque en la vulvovaginitis bacteriana lo causa un agente bacteriano y en la candidiásica lo causa un hongo, por eso el tratamiento es distinto. En el caso de la tricomona es una de las más frecuentes también y la metemos en este grupo, pero en este caso sí se considera una enfermedad de transmisión sexual y está causada con un parásito. Es fácil de tratar, pero en muchas ocasiones llega hasta el 95% de los casos en los que es asintomática. En estos casos la tricomona puede llegar a ser complicada, no porque asocie casos de enfermedad inflamatoria pélvica, que no es lo más frecuente, pero si lo coge una embarazada, si se infecta una embarazada, sí que puede aumentar el riesgo de rotura prematura de membranas o de parto prematuro. Por eso en estas pacientes es especialmente importante el diagnóstico o en pacientes que tenemos que están en riesgo de parto prematuro, porque tratarlo nos puede evitar complicaciones que en el parto o en la gestación que asocien partos prematuros, que son partos antes de tiempo. Entonces, el caso de la tricomona sí que se considera una enfermedad de transmisión sexual, aunque me gustaría decir, bueno, sí, que es una enfermedad de transmisión sexual, así es, y que si la detectamos en una embarazada siempre la tenemos que tratar por las posibles complicaciones que puede causar teniendo un bebé antes de tiempo, un parto prematuro. Es decir, en embarazadas sí que se puede tratar, ¿no? Aunque sean embarazadas sí que tendrán que seguir el tratamiento habitual igual que... Eso es, se debe tratar la tricomona en embarazadas para evitar las complicaciones y también la vulvovaginitis candidiásica y la bacteriana se deben tratar. Cuando detectamos una infección vaginal en una embarazada, siempre lo debemos tratar. Hay fármacos que son seguros y vuestro médico siempre os va a pautar algo que sepa que es seguro para el bebé. O sea que las infecciones vaginales hay que tratarlas porque asocian lo que decíamos, riesgo de rotura prematura de membranas, que es romper la bolsa antes de tiempo, o riesgo de empezar el parto antes de tiempo, asociando pues tener un bebé pretérmino con todas las complicaciones que eso conlleva. O sea que estas infecciones se deben tratar. Aquí nos preguntan, nos pregunta Cris, ¿la vaginosis bacteriana, si es recurrente, se puede relacionar con alguna ETS? Efectivamente, sí. Concretamente, la vaginosis bacteriana se asocia con más ITS, sobre todo con gonococo, con clamidia y con tricomona. Entonces, es verdad que cuando nos encontramos una mujer con muchas vaginosis de repetición, conviene hacer un despistaje de otras patologías. Quiere decir, tomar un cultivo de otras bacterias que podemos detectar, sobre todo estas que decimos de transmisión sexual, porque en muchas ocasiones las otras van a ser asintomáticas y la mujer lo va a manifestar como una vulvovaginitis bacteriana. Pero efectivamente, si vemos una recidivante, conviene hacer un cultivo y poner tratamiento, por supuesto. Gala, o sea, imagino que una persona que tiene lo que estás diciendo ahora, ¿no? Que recurre mucho a infecciones de orina y tal, también tiene que ver con esto, ¿verdad? O sea, no sé. Estas y algunas otras de transmisión sexual pueden dar molestias al orinar, lo que llamamos disuria, que es un escozor con la orina. Pero una mujer que tiene infecciones urinarias de repetición no necesariamente va a estar asociado con infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Las infecciones de transmisión sexual pueden dar molestias al orinar y por eso es importante hacer un cultivo del flujo vaginal o incluso si tiene molestias al orinar, hacer un cultivo de la propia orina para descartar gérmenes, pero una mujer que tiene infecciones urinarias de repetición, en esa mujer va a haber que hacer un cultivo urinario porque a veces no va a estar causado por una enfermedad de transmisión sexual, sino por gérmenes que se dedican a hacer infecciones de orina. Aquí nos preguntan también qué opináis de la profilaxis, están escribiendo y se me va, antiherpética preparto en pacientes con antecedentes. Os cuento un poco del virus herpes antes de responder esa pregunta. Por favor. El virus herpes simple también es bastante prevalente, sobre todo en grupos jóvenes de edad y se va a manifestar en forma de vesículas muy dolorosas. A veces puede dar picor o a veces también puede ser asintomático, pero sobre todo suelen ser como bolsitas de líquido muy dolorosas que van a evolucionar en forma de costras después y luego van a ir curando. Lo complicado del herpes simple radica en que
no es que produzca lesiones una vez, lo curemos y ya está, es que produce lesiones, espontáneamente el cuerpo es verdad que las va a ir resolviendo, aunque obviamente si ponemos tratamiento las va a resolver mejor. Mientras está produciendo lesiones, vamos a estar pudiendo contagiar el virus del herpes simple, así que si ponemos tratamiento vamos a mejorar los síntomas y como acortamos el tiempo que se están produciendo síntomas, vamos a disminuir la transmisión a nuestros compañeros sexuales o a nuestro compañero sexual. ¿Vale? Y lo importante del virus herpes simple es que después va a guardarse en los nervios en los que ha surgido y cuando nos enfrentemos a una bajada del sistema inmune porque hacemos fiebre o porque tenemos un catarro o porque estamos más estresados de lo normal, entonces el herpes aprovecha y ¡pum!, vuelve a salir. ¿Vale? De manera que aunque tratemos el episodio va a poderse manifestar en forma de infecciones recurrentes y es una infección que se va a quedar con nosotros toda la vida. Es posible que una mujer o un hombre manifiesten una infección del virus del herpes simple, pongamos tratamiento, se cure y es posible que no vuelva a manifestar síntomas en toda su vida, pero el virus se ha quedado con él. Y si enfrentamos estas situaciones de mayor estrés en las que el sistema inmune baja, entonces es cuando aflora el herpes simple. ¿Qué es lo que pasa en mujeres embarazadas? Que a veces el sistema inmune también puede verse un poquito alterado y entonces podemos tener más brotes de herpes simple. Sí que está recomendado en mujeres que están teniendo brotes de repetición durante el embarazo que se haga una terapia de supresión, lo llamamos terapia de supresión, a partir de las 36 semanas, que es entrando ya en el tercer trimestre. Porque si una mujer va a dar a luz y tiene lesiones activas en ese momento, como se transmite el herpes por esas lesiones activas, existe un riesgo de transmisión del herpes simple al feto o al recién nacido durante el parto. Por eso se aconseja en estas pacientes que están teniendo muchas infecciones de repetición poner el tratamiento en tercer trimestre de supresión. Y luego, por supuesto, hacer siempre, si no están siendo infecciones de repetición, poner el tratamiento cuando esta paciente manifieste las lesiones. Pues yo creo que hemos respondido a esta pregunta y ahora Cris nos vuelve a preguntar si entonces, creo que esto genera además siempre muchas dudas, ¿no? Entonces, ¿el cultivo es diferente al diagnóstico de la vaginosis? No, precisamente la prueba que nos va a confirmar 100% que existe una vaginosis o una cándida o cualquier enfermedad de transmisión sexual es tener una prueba de cultivo positiva. De hecho, no se recomienda, aunque una mujer tenga los síntomas, no se recomienda el autotratamiento, porque hay veces que una mujer, las enfermedades de transmisión sexual son un gran abanico y a veces tienen unos síntomas muy inespecíficos, como pues, molestias al orinar o picor vaginal o un flujo que lo noto raro, pero que un poco inespecífico. Entonces tendemos a ponernos tratamientos y esto lo que puede hacer es que si tenemos una infección que no es una vaginosis, sino que es una clamidia, pues estamos atrasando el tratamiento correcto. Entonces, en las vaginosis de cualquier tipo, en cualquier enfermedad de transmisión sexual, lo que nos da el diagnóstico definitivo es tener una prueba de cultivo positiva para ese germen, que es lo que nos va a permitir también poner un tratamiento específico. Perfecto. Tenemos aquí a Juan poniéndonos, creo que es Juan el de Ostetim, porque me la ha llevado Gala. Tenemos aquí haciéndonos preguntas y caritas. O sea, Juan, te tengo ahí preparado, soy consciente, pero de momento Gala pues lo está haciendo perfectamente y la conexión es perfecta. Está aguantando la conexión. Gala, bueno, Instagram, gracias. Puedes ver nuestro directo, como te decía, luego, ¿vale? En nuestro Instagram TV. Nosotros seguimos aquí, Gala. Vamos a hablar ahora de la bartolinitis, si lo he dicho bien. Sí, bartolinitis. La bartolinitis tampoco se considera una infección de transmisión sexual, pero es verdad que es una enfermedad que genera muchas dudas. La glándula de Bartolino son dos glándulas que tenemos a cada lado de la vagina, están entre las 4, una a las 4 y otra a las 8, y su función es segregar líquido durante la relación sexual, la lubricación durante la relación sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que como es una glándula bastante activa, sobre todo en mujeres jóvenes que tienen vida sexual activa, si se tapona el conducto por el que este líquido para la lubricación sale, se puede obstruir la glándula y entonces almacena el líquido, ¿vale? Podemos tener un quiste de la glándula de Bartolino no infectado, que es un quiste, vamos a notar un bultito pero que no duele, y en ocasiones este quiste se infecta, ¿vale? Entonces ahí es cuando lo llamamos bartolinitis. Cuando este quiste se infecta lo suele hacer con muchas bacterias, es lo que llamamos una infección polimicrobiana. No necesariamente son bacterias de transmisión sexual, pueden ser bacterias que se encontraban en la piel o bacterias que normalmente están en la vagina, en nuestra barrera defensiva, pero que si entran y proliferan en este contexto, entonces nos dan la bartolinitis. Cuando nos encontramos esta patología lo que hay que hacer es
si no ha drenado por sí mismo, porque si drena por sí mismo esa es parte de la curación, es como cuando pues hay un grano, hasta que no quitamos el pus no se cura. Pero si drena por sí mismo, esa es la curación, y si no, pues hay que abrirlo, drenarlo, y en ocasiones damos unos puntitos para dejarlo abierto y que vaya cerrando poquito a poco, porque si no el riesgo es que al abrirlo y limpiarlo, pues que se vuelva a cerrar y se vuelva a formar el pus, ¿vale? Hay muchas veces que si abrimos de esta manera quirúrgico ya no es necesario poner tratamiento antibiótico, pero bueno, va a depender mucho pues, de si la paciente lleva varios episodios y de las características de la paciente. Pero bueno, tener claro que aunque puede ser causado por gérmenes que también causan enfermedades de transmisión sexual, no es la principal vía. Si una mujer presenta una bartolinitis, pues la principal causa no es una infección de transmisión sexual. Perfecto. Gala, la gonorrea y la clamidia también son, digamos, de las más populares, ¿no? Las que más se escuchan hablar. Son de las más populares y de las más peligrosas porque son las que más frecuentemente van a producir la enfermedad que llamamos enfermedad pélvica inflamatoria, que con siglas lo llamamos EPI. La enfermedad pélvica inflamatoria ocurre cuando estas bacterias, que son transmitidas sexualmente, suben por el cuello del útero, suben al útero y por las trompas se extienden a la pelvis, a la cavidad abdominal de la mujer. Y esto tiene el riesgo de que al producir esta infección en las trompas generen como pegaduras, como adherencias, y el día de mañana el óvulo no pueda pasar por estas trompas y juntarse con el espermatozoide y dar lugar a una fecundación, a un embrión, ¿vale? O por lo menos dar lugar a un embrión que se pueda desarrollar dentro del útero. Cuando ocurre esta infección y no se pone tratamiento y las trompas se ocluyen, es una de las principales causas que tenemos de esterilidad. Y claro, pues por eso tiene unas repercusiones bastante importantes. La clamidia, como os decía, es una de las infecciones de transmisión sexual que más frecuentemente tenemos las mujeres de una manera asintomática. Significa que no tenemos ningún síntoma. Creemos que no tenemos nada, vamos teniendo relaciones sexuales y resulta que luego llega nuestra pareja y tiene, porque en el hombre puede dar lo que llamamos una uretritis, que es salida de pus por el meato urinario. Llega con una uretritis, nos lo dice, se le hace un cultivo y ¡pum! Resulta que nosotras pues también lo teníamos, porque si tuviéramos siempre síntomas, pues haríamos un cultivo, lo trataríamos y ya está. Pero por eso estas enfermedades son importantes. Es una enfermedad que también, la clamidia se trata muy bien, se trata con antibióticos y suele reaccionar muy bien. Y es importante porque también en el momento del parto, si se produjese una transmisión vertical, que es lo que decimos cuando la mamá tiene una infección y la transmite al bebé, pues es peligroso porque en el bebé puede producir ceguera y neumonía, que es lo que vemos en los países que están en vías de desarrollo. Entonces, eso por un lado en cuanto a la clamidia. Y en cuanto al gonococo, también es muy importante porque también produce esta enfermedad inflamatoria pélvica. Sí que vemos que el gonococo es más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres, sobre todo en hombres que tienen VIH o que tienen un sistema inmunodeprimido. Y bueno, pues también en ocasiones puede dar pocos síntomas, de manera que es difícil diagnosticarla y al final pues se convierten en esta patología grave que es la enfermedad inflamatoria pélvica y puede dar la esterilidad. Por eso es tan importante pues, llegar al diagnóstico en estas patologías. Lo vemos más frecuentemente de lo que parece y en mujeres pues, jóvenes que lo único que está ocurriendo es que cambian de pareja sexual. No hace falta que tengan muchos, con que su pareja sexual haya tenido otras parejas sexuales ya estamos expuestos. De ahí la importancia de protegernos con el preservativo siempre que cambiamos de pareja sexual, porque aunque nos encontremos bien, podemos ser portadores de bacterias y de enfermedades de transmisión sexual y sin darnos cuenta irlo contagiando a nuestros compañeros. Que además una de las formas de concienciar a los más jóvenes, ¿no? Quizá es saber y ser conscientes que no te estás acostando con una persona, sino te estás acostando con todas las que esa persona se ha acostado anteriormente. Exacto, sí. Nosotros en las pacientes jóvenes, sobre todo en las que toman la píldora anticonceptiva, que muchas veces como se ven seguras de un embarazo no deseado, dejan de utilizar el preservativo, siempre intentamos reforzar lo que llamamos doble método, que es las dos cosas, píldora y preservativo, porque en ocasiones pues, pueden tener consecuencias tan irreversibles como puede ser una esterilidad. Por eso son enfermedades que detectadas a tiempo se curan muy bien y suelen curarse sin ninguna complicación, pero que si no las tratamos se pueden convertir en un problema bastante grave. Gala, porque la citología, la revisión anual que nos hacemos las mujeres, sobre todo mayores de 25 años, vamos al ginecólogo una vez al año por lo menos, ¿es suficiente para prevenir las enfermedades? Porque una cosa que me di cuenta ayer en el directo era que había como muchas dudas, ¿no? De,
ostras, pero ¿y si me da negativo y lo cojo y claro, no me reviso hasta después de un año? El Programa Nacional de Salud que tenemos en España lo que dice es que hay que hacer la citología cada 3 años, a partir de los 25 años. Y estos son estudios que se han hecho poblacionales, es un programa de detección, lo que significa que lo vamos a hacer en todas las mujeres, independientemente de si tienen síntomas o no. Entonces, estudiando cuál es el tiempo que necesita el virus para estar en el tracto genital, para producir patología, y cuál es el tiempo seguro que una mujer puede mantener este virus y que nosotros podamos detectarlo, el periodo que se detecta como seguro y que nos ayuda a detectar el mayor número de casos patológicos es cada 3 años. Lo que nos pasa muchas veces con el virus del papiloma humano es que si lo hacemos más frecuentemente de eso, hay veces que detectamos cambios en la citología y a veces derivan en tratamientos del virus del papiloma humano que eran innecesarios, puesto que concretamente el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual que en el 80% de los casos nuestro cuerpo va a curar por sí mismo. En el caso del virus del papiloma no es un tratamiento que tengamos que dar, lo podemos prevenir con el preservativo y con la vacuna. Pero es una infección que nuestro cuerpo va a curar, igual que curamos la gripe, pues curamos el virus del papiloma humano. Por eso es peligroso si hacemos demasiadas intervenciones, porque hay veces que mujeres sanas o que iban a estar sanas, si hubiéramos dejado el tiempo suficiente para curarse, se pueden llevar un tratamiento excisional como es la conización. Por eso en los estudios poblacionales lo que se intenta ver es cuál es el tiempo seguro en el que estoy detectando el mayor número de casos de patología posible, pero no estoy sobretratando a mi población, porque la conización tampoco está exenta de riesgos. Es verdad que cuando hacemos solo una y la hacemos muy bien dirigida, tiene muy pocas complicaciones, pero no deja de ser un acto quirúrgico y un tratamiento quirúrgico que estamos haciendo. Las citologías sirven para detectar patología que está causando el virus del papiloma humano. Concretamente, para que produzca cáncer de cuello de útero necesita mucho tiempo en el tracto genital para producir patología. Digamos que entre 10 y 15 años para que pueda producir el cáncer, ¿vale? Antes de eso tenemos todas las lesiones premalignas que se van a ir estudiando, pero tenemos tiempo. Una citología no nos detecta enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, el gonococo, la sífilis o la tricomona. Eso es importante saberlo, porque es verdad que hay mujeres que van al ginecólogo, no, estaba todo bien, me he hecho la citología con la matrona, estaba todo bien. ¿Estaba todo bien? No, porque en una citología no se van a detectar los gérmenes de transmisión sexual, ¿vale? Por eso es importante cuidarnos y prevenirlo utilizando métodos barrera en las relaciones sexuales, teniendo cuidado de esa manera, o cuidando de la flora vaginal, cuidándonos de nosotras mismas, como decíamos al principio. Y en caso de que tengamos síntomas nosotros o nuestras parejas, para que se nos realice un cultivo para poder tener tratamiento. Cuando se detecta una enfermedad de transmisión sexual en la mujer, es muy importante, o en el hombre, obviamente, avisar a todas las parejas de transmisión sexual que ha habido en los 3-6 meses previos, para que esas personas puedan también tratarse y diagnosticarse. De esa manera es como nos ayudamos. Entonces, la citología a veces da una falsa sensación de que estamos bien. Hombre, en cuanto a patología cervical, pues sí, cada 3 años es un periodo seguro o el mejor periodo que podemos esperar. Habrá mujeres que se escapen, pero bueno, es el que estudia mayor seguridad, pero no nos protege de otras bacterias o de otras infecciones bacterianas. Gala, eso es precisamente lo que nos pregunta Chris, que nos dice, ¿para detectar una clamidia hay una prueba específica o sirve un cultivo? Sirve un cultivo específico para clamidia, no es la misma muestra de cultivo general, que el cultivo general nos va a detectar cándida, vulvovaginitis bacteriana y tricomona, pero para hacer el gonococo y la clamidia sí que necesitamos hacer un cultivo específico, o sea que nuestro médico tiene que saber, nuestro ginecólogo tiene que saber que hay síntomas o que ha habido relaciones de riesgo o síntomas sugestivos para hacer una detección. Y en la línea de, si dices que una citología no sirve para detectar según qué enfermedades, ¿qué debemos hacer? ¿Son pruebas específicas? ¿Nos hacemos un cultivo? Si podemos dejar claro esto, que me consta que la mayoría de preguntas van relacionadas con esto.
No se ha demostrado que haya que hacerse cultivos ni anualmente, ni trianualmente, ni en ningún momento. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos nosotros, cuidar nuestras parejas sexuales y ante cualquier síntoma de nuestras parejas o nuestros, comunicar a los demás para que podamos hacer cultivo y detectarlo a tiempo. Ni siquiera en las pacientes embarazadas, que sabemos que puede existir riesgo cuando tienen estas enfermedades de transmisión sexual, ni siquiera en ellas está indicado hacer un cribado poblacional, que significaría hacer un cultivo a todas las pacientes. Hacemos un cribado poblacional del VIH y de la sífilis, pero no se ha demostrado que haya una prevalencia tan grande como para tener que hacer estas pruebas. O sea, que lo que hay que hacer es cuidarnos con preservativo, alarmar ante los signos de sospecha y ir a nuestras revisiones. Nos preguntan también si es lo mismo una inflamación pélvica que la del útero. Existe enfermedad inflamatoria pélvica y eso se refiere a cuando existe inflamación en el sistema genital. O sea que sí, podemos decirlo, nosotros no lo llamamos así, pero podríamos decir que pasa por una infección o una inflamación en el útero, que sobre todo se va a trasladar a las trompas y va a comunicarlo con la cavidad abdominal. O sea que sí que estamos hablando todo de lo mismo. Puede derivar en una infección, ¿no? Mayor. Claro, cuando la infección sube, tiene que pasar por el útero. La infección va a subir del cuello del útero, que es la entrada desde la vagina hasta el útero, va a pasar por el útero y luego va a ocupar las trompas, que es ahí donde si nos produce un absceso o produce alguna brida, alguna pegadura, tiene el riesgo de la esterilidad. Hablamos ahora, si te parece, del sífilis. ¿Lala? La sífilis es una patología que también está producida por una bacteria. A mí cuando me la enseñaron en la carrera decían que era una bacteria un poco tonta porque se cura muy fácil. Es una patología que se cura con una única inyección de penicilina. Pero que es el problema de la sífilis es que primero cuando tenemos el contacto sexual, va a aparecer como una lesión que es una pápula, como una lesioncita en la piel. A veces ocurre en la vagina o en el cérvix, o sea que no la vemos. Pero lo que ocurre, por ejemplo, en los hombres es que sale esta lesión en la piel y a las semanas desaparece. Con lo que es lo típico que nos sale una lesión y decimos, bueno, pues nada, esto ha desaparecido, no será nada malo. ¿Cuál es el problema? Que puede derivar en una sífilis secundaria y eso ocurre porque se ha quedado con nosotros, ya no ha dado esa lesión, pero la sífilis sigue con nosotros. Y se puede manifestar pues, en forma de un exantema, que llamamos pues, una alteración de la piel en las palmas y en las plantas. Podría dar como un síndrome gripal, dolores en las articulaciones. Son síntomas como bastante inespecíficos y, de nuevo, si no hacemos nada, podría desaparecer por sí misma y sin tratamiento. Desaparece, pero de nuevo se queda en nuestro organismo y es lo que llamamos una sífilis latente. Cuando llamamos a la sífilis latente ya solo lo podemos detectar con un análisis en sangre, que es lo que hacemos en las embarazadas para ver si la tienen o tienen, no tienen los aspectos que nos dicen que existe la infección. Y una persona puede estar con una sífilis latente muchísimo tiempo y no pasa nada. Pero el problema si la tiene y no la tratamos es que esta bacteria puede ir por los vasos linfáticos y por los vasos sanguíneos y producir síntomas en todo el cuerpo y puede llegar a producir síntomas en el sistema nervioso central, incluso afectando hasta a la marcha incluso. Entonces se puede llegar a transformar en una patología que es realmente grave, una patología que decíamos que se puede tratar con una única inyección de penicilina. Por eso es importante que seamos solidarios, que si nuestra pareja sexual detecta que le sale cualquier lesión, que aparece cualquier cosa que es sospechosa, no esperemos a que desaparezca, sino que vamos a avisar a nuestra pareja sexual, vamos a poner un tratamiento y así nos cuidamos todos. Porque si lo dejamos pasar, pues cosas que son muy leves y que pueden no tener ninguna trascendencia, porque uno tiene la sífilis, se pone una inyección, pones el antibiótico y se acabó, pero puede derivar en cosas que son mucho más graves. Concretamente la sífilis puede llegar a afectar pues eso, a cualquier órgano de nuestro cuerpo, podría afectar al hígado, podría afectar a los pulmones, podría afectar al sistema nervioso central, por eso es importante tratarla. Pues Gala, ya para ir terminando, me queda una enfermedad de la que queríamos hablar hoy, que era el molluscum contagiosum. El molluscum contagiosum está causado por un virus que se llama de la misma manera y sí se considera una enfermedad de transmisión sexual. Va a causar pues, unas vesiculitas como unas bolsitas de líquido parecidas a las del herpes simple, pero en este caso van a producir un poco más de picor, no van a producir tanto dolor como produce el herpes. Y luego se caracterizan porque tienen como un puntito
en cada globito. Es como un globo, como con un puntito en medio. Y aunque se considera una enfermedad de transmisión sexual porque produce picor y produce lesiones y porque se transmite de vía sexual, también hay veces que lo podemos ver en adolescentes o en niños. Significa que esta patología a veces se transmite por lo que llamamos fómites, pues a veces por toallas o por algún objeto que haya estado en contacto con el líquido de estas vesículas. Si lo ponemos en contacto con la piel de los niños o de los adolescentes, también puede producir lesiones. Así que podemos ver lesiones en el cuerpo o en los brazos de los niños sin que en estos casos signifique que sea una infección de transmisión sexual. También lo vamos a poder ver en pacientes que tienen el sistema inmunodeprimido, como por ejemplo los pacientes VIH, y vamos a ver que presentan estas lesiones con mayor recurrencia. Es verdad que si se rompen las lesiones van a soltar como un líquido blanquecino y si las rascamos podemos hacer lo que llamamos autoinoculación. Significa que tocamos el líquido, ¡pum!, me toco aquí y estoy haciéndome una autotransmisión y pueden aparecer más lesiones. Lo normal es que si ocurre solo una vez en personas que tienen un sistema inmune competente, las lesiones se curen solas, porque lo que decimos es una infección vírica, se pueden curar solas. Pero si vemos que son pacientes inmunodeprimidos o que tienen infecciones muy, muy recurrentes, se pueden poner tratamientos locales para intentar cortar las lesiones y, sobre todo, intentar evitar pues, este autocontagio que vamos haciendo. O sea, es decir, que se pueden tratar, ¿verdad? Igual que... Se pueden tratar. Sí, se pueden tratar. Me preguntan si vais a colgar el directo. Sí, os recuerdo que colgamos este directo ahora un minutito después de que cuelgue a que terminemos con Gala y podéis ver este y todos nuestros anteriores en Instagram TV. Gala, yo creo que ya, no sé si quieres decir algo más. Aquí Juan nos dice que magnífica charla. Muchas gracias, Juan, por estar ahí escuchándonos. Que ha estado el apoyo del equipo. El apoyo, estaba allí de comodín por si acaso. Sí que me gustaría hacer una mención, porque no lo hemos dicho hasta ahora. Hay veces, no lo hemos hablado primero, que se puede hacer una transmisión de enfermedades de transmisión sexual por lo que llamamos fómites, que son en ocasiones juguetes sexuales. Hay veces que nos preguntan mujeres que tienen relaciones sexuales solo con mujeres y que no tienen lesiones, por ejemplo, en la transmisión del virus del papiloma humano o en otras transmisiones bacterianas, si tienen que realizar un cribado. Por supuesto, estas mujeres que mantienen sexo con mujeres también tienen que realizar un cribado, siempre que tengan cuello del útero, y luego también pues tener especial atención en que si se comparten juguetes sexuales también pueden ser una vía de transmisión de algunas infecciones de transmisión sexual, sobre todo porque por ello tenemos que tener bastante cuidado con si estamos compartiendo pues esos juguetes sexuales o, por supuesto, la copa menstrual, por ejemplo, esterilizar siempre todo antes de cada uso y tener mucho cuidado con no compartir estos objetos. Aquí nos pregunta también Cosme si recomiendas despistaje sistemático en gestantes de clamidia y vaginosis. Pues en principio eso se va a recomendar solo en pacientes que muestran factores de alto riesgo, por ejemplo, pacientes que se dedican a la prostitución o pacientes que que tienen un sistema inmunodeprimido. En esos pacientes o que han tenido antecedente de infecciones, por ejemplo, han tenido infecciones de tricomona en gestaciones previas o han tenido sobre todo cuando han asociado complicaciones como rotura de la bolsa antes del parto o un comienzo del parto antes de tiempo. En todos esos casos sí puede recomendarse un despistaje, hacer un cultivo en pacientes asintomáticas, pero en general, si es una paciente sana que se encuentra bien, no está indicado hacer un despistaje global o hacer un cribado poblacional en la mujer embarazada. Pues, Gala, yo creo que ya vamos a ir terminando. Para los que se hayan conectado tarde, Gala está en Pakistán ahora mismo, está haciendo una labor preciosa. Tiene 3 meses por delante de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero es una labor preciosa que esperemos que la disfrutes mucho, que estoy segura que podrás ayudar a muchísima gente y te están muy, muy agradecidos desde allí, y desde aquí Loli está conectada y nos dice que Gala, de verdad que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has hecho y que haces y a Juan también, por supuesto. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder hacer llegar sobre todo estos mensajes a la población, que hay veces que existen muchas dudas y de esta manera podemos intentar resolver algunas y poder solucionarlas y poder mejorar así la salud de nuestras mujeres, que es sobre todo lo que perseguimos. Así que muchas gracias por esta oportunidad y ojalá que se repita muchas veces. Pues te tomo la palabra. Bueno, este es tu primer directo, espero que te haya gustado y que te apuntes a otro, por favor. Tenemos que repetir, tenemos que hacer esto más recurrente. Si la conexión nos acompaña, contad conmigo.
Pues la verdad es que nos ha acompañado y se te veía estupendamente. Yo sí que quiero decir desde aquí que todo el mundo que nos esté viendo, pues que se anime a seguir a Aula de Ginecología, donde transmitís además todos estos conceptos que hemos hablado hoy y muchísimos otros, y contáis con contenido súper interesante. Sí, en Aula Ginecología, en aulaginecología.com y a través del perfil de Instagram vais a encontrar vídeos que son de cada tipo de infección de transmisión sexual. También hay vídeos que hablan sobre el virus del papiloma humano, sobre toda la patología cervical, y hay una parte para sanitarios que se quieren formar en ginecología y obstetricia, y hay una parte para pacientes. Si os suscribís a través de la página os iremos mandando cada 2 semanas todas las novedades. Y nada, estamos para lo que necesitéis. Como vamos a subir el vídeo también en nuestro perfil, si os surgen dudas después de verlo, podéis hacer preguntas y las iremos contestando. Pues Gala, muchísimas gracias, de verdad ha sido un súper placer y te deseo todo lo mejor y que te vaya muy bien allí. Gracias. Y nada, gracias, a dormir. Alba. Ahora sí que buenas noches, que es súper, súper tarde para ti. Nos vemos en los siguientes directos. Exacto. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Gala. Adiós. Gracias.